Usted recibió el siguiente documento. Oficio 13.036 del secretario general de la Cámara de Diputados, por el que comunica que el diputado señor Carlos Abel Jarpa reemplazará de manera permanente al diputado señor José Pérez en la comisión. Muy bien, le damos la bienvenida. ¿Algo más sobre la cuenta, señores parlamentarios? ¿Varios? Simplemente quiero hacer el punto que esta es una sesión, ustedes saben, esta comisión con un mandato bastante acotado respecto de los plazos y los tiempos. Hoy día tenemos citados o invitados, porque algunos son ex funcionarios, al señor Luis Acevedo, que concurrió a la presente citación, Andrés Arellano, señor secretario, usted me corrige, que es el actual coordinador del área de desarrollo y tecnologías de SECPRES, que se acuerdan que fue mencionado como persona que participó de las reuniones efectivamente de coordinación entre el CERVEL, el Registro Civil y el gobierno, que está presente. La señora Patricia Silva, que va a llegar efectivamente, y luego tenemos una lista muy acotada efectivamente de invitados o citados, según sea el caso, por parte de los parlamentarios. Tengo solicitud del diputado Monkever de invitar o citar al actual titular de justicia, a representantes de la empresa Morfos, y les pediría a los señores parlamentarios no sugieran más nombres, de tal manera de agotar toda la etapa previa que tiene que ver con la investigación efectivamente de esta comisión, entendiendo que precluye nuestro periodo los primeros días de marzo, señor secretario. Usted me corrige, podríamos pedir alguna ampliación si obviamente tenemos más convocados, pero lo sustantivo, eso es la lista de los pendientes que tenemos. Se abre la palabra sobre el punto. Sí. Bueno, está, como le señalamos, salvo estos otros dos personas invitados, abierta la posibilidad de que los parlamentarios nos sugieran otros nombres de invitados. Lo señalé. Para esta sesión tenemos a doña Patricia Silva, que viene en camino, Luis Acevedo, que llegó en tiempo y forma, y el funcionario que hizo mención, efectivamente, el registro civil, que participaba en las reuniones de coordinación entre ambos servicios. Luego está el ministro de Justicia actual y representante de la empresa Morfos, que fue lo que solicitó efectivamente el diputado Monkever. Más o menos. El señor Luis Acevedo era el antiguo director de Sí. Así es. Por eso le señalo de que a objeto de hacer nuestro calendario tenemos una lista bastante finita, por así señalarlo, de invitados, a objeto de que los parlamentarios nos sugieran más nombres o instituciones a convocar. Bueno, eso es sobre varios y sobre la tabla, y pasamos inmediatamente al objeto de esta sesión y le pedimos a la secretaría que haga pasar a nuestros invitados. Sin perjuicio que la señora Patricia Silva pueda incorporarse a la sesión. Tenían un pequeño retraso. Bueno, damos la bienvenida a don Luis Acevedo, ex director nacional del Registro Civil, al señor Andrés Arellano, coordinador del área de desarrollo y tecnología de la SECPRES. Ambos fueron invitados, obviamente, a esta comisión y deben conocer, obviamente, su mandato y su contenido. Yo creo que a objetos de que tengan un tiempo prudente para exponer, le vamos a dar la palabra a ambos y a continuación, obviamente, la posibilidad de ser requeridos por parte de los colegas parlamentarios. Don Luis, le damos la palabra. Buenos días, presidente. Saludo a través de usted a toda la comisión, a los integrantes y asesores que asisten. Al ser requerido por esta comisión, para los efectos de tratar los temas denominados errores en el padrón electoral, me he permitido hacer una breve presentación de la ocurrencia de los hechos, pero también, y respecto a lo que uno pudo advertir de anteriores comisiones que fueron televisadas, explicar
quizás desde el principio, para clarificar algunos puntos de qué se trata el proceso de registro de domicilio electoral que se produce en el registro civil de identificación. Bueno, hasta el año 2012 un usuario solo podía realizar el registro y solicitud de cambio de domicilio en el servicio electoral. Esto fue antes de la entrada en vigencia de la ley. Las solicitudes eran realizadas por CERVEL y si correspondía ingresar en el registro electoral. Con la entrada en vigencia de la ley, se abre la posibilidad de realizar el trámite en otro organismo, entre otros y principalmente en el registro civil. Y se asume la responsabilidad de realizar este trámite al momento que una persona obtenga o renueve su cédula de identidad o pasaporte. Con todo esto, el padrón aumentó de 8 millones a 13 millones aproximadamente. Para esto, en 2012, el registro civil informó al CERVEL 13 millones de domicilios y CERVEL habría informado al registro civil en una primera tabla a fin de empezar a operar en las oficinas del registro civil. Cabe señalar y precisar en este punto que hasta ese momento el registro civil no llevaba un registro de domicilios. Era un registro de acumulación de domicilios que se generaban a través de otras vías. La gente cuando iba a sacar carnet y daba un domicilio, no lo hacía con la finalidad de dar un domicilio electoral, sino que señalaba un domicilio cuando se le requería por los funcionarios. Ese es el primer dato de carga y de calidad de datos en la carga al inicio de la implementación de la ley de inscripción automática y voto voluntario. Si ustedes pueden advertir ahí, cuando se inicia el cambio y empieza a operar el registro civil solicitando registro electoral, aquí hay un pantallazo del escritorio que tienen sus funcionarios. Si ustedes pueden advertir, en las últimas dos casillas aparece un domicilio, que es el domicilio, por decirlo, civil del usuario, y además se agregaba un domicilio electoral. Y por tanto, hubo que hacer un ajuste informático para los efectos de poder generar, aparte del domicilio que ya se requería, un nuevo domicilio electoral para dar cumplimiento a la ley que había entrado en vigencia. Así, desde enero del 2012 se informaron aproximadamente 2.600.000 solicitudes de cambio de domicilio electoral. En septiembre de 2013 se realiza el cambio de proveedor a Morfo, con lo cual se hace obligatorio registrar cada dato de domicilio electoral en el campo respectivo. En mayo de 2014 se informa al CERVEL aproximadamente 6.300.000 solicitudes de cambio de domicilio. En mayo y julio del 2015 se informan al CERVEL aproximadamente 8.870.000 solicitudes de cambio de domicilio. Pero el 26 de mayo del 2015, del año pasado, CERVEL solicita al registro civil actualizar casi 14 millones de domicilios al 6 de marzo del 2015, de los cuales se pudieron cargar 12.032.597 registros de la base del registro civil. En el resto faltaba algún dato de la información remitida por el CERVEL. Con esto, la tabla de domicilios electorales que el registro civil utilizaba para consultar a los ciudadanos si decía mantener el domicilio electoral es contra esta tabla con datos actualizados al 6 de marzo del 2015. En noviembre del 2015 se informan al CERVEL 1.670.000 solicitudes de cambio de domicilio. Esa es la cifra que nosotros manejamos. Y finalmente, en enero del 2016 se recibe por parte del CERVEL el ordinario 727, con 14.026.707 registros para actualizar, y esto no pudieron cargarse debido a que los datos enviados por CERVEL no obedecían a la estructura acordada, y lo cual fue informado CERVEL mediante correo electrónico de fecha 11 de enero de 2016. Esto fue en enero de 2016, recibimos un oficio de parte de CERVEL con 14 millones de domicilios. A la fecha aún no se recibió en el registro civil al menos hasta el 23 de octubre del 2016, cuando me correspondió dirigir la institución, de vuelta la información de manera estructurada. Es decir, aún nosotros preguntamos contra datos 2015. Y aquí es importante hacer la siguiente salvedad. El 26 de mayo del 2015, cuando CERVEL nos remite los datos, los remite estructurados. Vale decir, la descripción del domicilio viene detallada y separada. Una casilla para el tipo de calle, avenida o pasaje, una segunda nomenclatura para la descripción de la calle propiamente tal, otra para el número y así. Sin embargo, en enero del 2016, la remisión de datos no viene así de parte del CERVEL, del mismo organismo que remitió la información en mayo de 2015, sino que viene desestructurada. Y a la fecha no ha habido respuesta. Eso es lo que yo quiero precisar. Y ahí, bueno, no se lee, pero lo voy a escribir. Me correspondió asumir la dirección del registro civil en un momento de crisis institucional, cuando ya nosotros llevábamos 4 semanas de una movilización que había afectado a todo el país.
En esas 2 semanas siguientes, nosotros estuvimos trabajando para hacer efectiva la entrega de servicios por parte del registro civil en la medida de las posibilidades que se encontraba en la institución. Nos asomábamos diariamente un poco a generar esperanza a las personas que hacían filas largamente durante varios días. También trabajamos paralelamente en la incorporación progresiva de nuestros servicios, ya que habíamos agotado 2 millones de datos, habíamos acumulado 2 millones de datos pendientes en el servicio en esa época. Se daba por 3 meses más o menos que nos íbamos a demorar en poder regularizar las prestaciones del registro civil y poder estar a tiempo, sin perjuicio de todas otras consideraciones como el cumplimiento de indicadores PMG, SDC y otros a los cuales están obligadas todas las instituciones públicas. En ese contexto, nosotros recibimos en diciembre, más o menos 3 semanas, 4 semanas de que había terminado el paro, un oficio del CERVEL. Y en ese oficio del CERVEL nosotros tomamos conocimiento de toda una problemática que se había generado entre ambas instituciones, Servicio Electoral y Registro Civil, desde hacía varios años. Nosotros advertimos inmediatamente la magnitud de este asunto y por tanto nos fuimos abocando a trabajar con eso. Y lo primero que nosotros pudimos establecer es que la relación entre CERVEL y Registro Civil estaba dada por un grupo de funcionarios de la Subdirección de Informática que estaba trabajando en la remisión de información y por tanto la primera medida fue encomendarle al subdirector que se hiciera cargo de este tema para poder informar. Nos dimos cuenta también que había una serie de oficios pendientes de respuesta por parte del Registro Civil y nos notificamos con el oficio del CERVEL que nos llegó en diciembre. Y por tanto empezamos rápidamente a ver de qué se había tratado este asunto que aparecía pendiente, que se nos había advertido y que además se nos planteaba en este contexto de normalización progresiva de la institución. Quiero señalar que se da por 3 meses la normalización progresiva, nosotros lo hicimos 3 semanas, estuvimos de cuerpo y alma abocados a poder restablecer el servicio de registro civil y también la identificación a los ciudadanos del país. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, nos llega el 1 de diciembre del oficio 2015, el oficio 1970, relevando la situación de los domicilios electorales, señalando que habían pendientes diversos flujos de información, habían pendientes además respuestas respecto a otras inquietudes que se habían manifestado por el CERVEL a través de sucesivos oficios del año 2013, 2014, 2015, de los cuales nos tomamos conocimiento nosotros el 1 de diciembre. ¿Y qué hicimos nosotros? Empezamos a trabajar derechamente para ver cómo podíamos solucionar un problema que ya estaba y que existía. Y eso es lo que hay que decir. Por eso que yo, en diversos medios de prensa, señalé desde un principio que aquí, a priori, uno tenía que plantear de que habían responsabilidades compartidas por ambas instituciones y uno planteaba la que se hacía cargo del registro civil. Sin perjuicio de las respuestas que se dieron, por ejemplo, al diputado Trisotti respecto de consultas bastante específicas que nosotros también fuimos dando cuenta. ¿Qué hicimos en definitiva? Fuimos dando regularidad y volvemos a retomar la relación que nosotros debíamos tener con el CERVEL e instalamos una mesa de trabajo que además nosotros le planteamos al servicio electoral, en la cual asistí yo personalmente al servicio con todos los subdirectores para un poco transmitir al CERVEL nuestra preocupación por este tema. No obstante nosotros ser proveedores de la información. Proveedores de la información que también resulta relevante porque el CERVEL actúa como receptor de la información que manda el registro civil y por tanto la coordinación que debíamos tener entre ambas instituciones debía ser mucho mejor que la que había existido hasta ese momento. Instalamos una mesa de trabajo. El 15 de enero reiteramos instrucciones respecto del ingreso y modificación del domicilio electoral en la oficina de registro civil. Y lo hicimos porque la remisión del protocolo que tenían que tener los funcionarios para los efectos de cuando llegue un usuario preguntarle respecto del trámite de identificación cuál es su domicilio y a continuación preguntarle cuál es su domicilio electoral y a continuación, en el caso de que ocurra efectivamente un cambio de domicilio, emitir el comprobante que estaba establecido en el protocolo para los efectos de certificar que el cambio de domicilio efectivamente había ocurrido. Y lo reiteramos el 15 de enero del 2016 porque no se había reiterado hacía varios años. Y por tanto nosotros reiteramos por escrito y además se hicieron videoconferencias con los directores regionales que son los encargados en el territorio de trabajar con las oficinas donde efectivamente ocurre este hecho de que el usuario se encuentre con un funcionario y se produzca el intercambio de información y la solicitud del servicio. El 5 de febrero del 2016, vale decir, a 2 meses de recibido el oficio del CERVEL, nosotros en esa época respondimos todo lo pendiente que había el año 2013, dando cuenta del estado real de la situación, pero también haciendo una propuesta respecto de lo que podía mejorarse y para poder solucionar
lo que nosotros advertíamos hasta ese momento como un procedimiento que era muy, muy perfectible. Y por tanto, le ofrecimos una serie de medidas al CERVEL que fueron implementadas progresivamente. Por ejemplo, el 3 de marzo se implementa y se pone a disposición del servicio electoral una aplicación, un web service, que permitía a cualquier ciudadano consultar su domicilio electoral registrado en la base de datos del registro civil para iniciar la constatación. ¿Y por qué es importante esto? Porque el CERVEL maneja una base de datos que es distinta a la base de datos del registro civil. Son dos bases de datos que se comunican y una que se nutre de la otra mayoritariamente, sin perjuicio que el CERVEL también nutre su base de datos a través de datos propios recogidos por el Servicio Electoral y otros organismos públicos. Bueno, ese web service que nosotros disponibilizamos en marzo, quiero recordar, recibimos un oficio en diciembre, instruimos en enero, respondimos al oficio en febrero y desarrollamos con costo al servicio un web service que fue entregado al Servicio Electoral que permitía comparar entre ambas bases de datos y disponibilizar a los ciudadanos para los efectos que pudiera constatar esto. Ese web service no fue implementado, pero fue entregado por el Registro Civil para que el Servicio Electoral tenga el cumplimiento de su misión constitucional y legal. En segundo lugar, iniciamos una remisión periódica de la información. Si ustedes ven ahí, la remisión de información se hizo de esa manera. Una vez en el 2013, otra vez en el 2014, en el 2015 en 2 oportunidades, y nosotros en noviembre, a horas de finalizado el paro, mandamos la remisión de información. Pero empezamos a trabajar para que esta remisión de información fuera periódica y mensual, como es hoy día, y como comenzó en marzo o abril de este año. Esa fue otra de las medidas que nosotros implementamos en el registro civil. Y posteriormente lo que nosotros hicimos fue, para que esto no siguiera ocurriendo, con posterioridad, atendido lo que nosotros nos noticiamos a través de los medios de comunicación y a través también de algunos reclamos que recibimos nuestros usuarios, fue hacer un ajuste informático nuevamente para los efectos de que al momento de solicitar un servicio de identificación, que como está establecido en la ley, y generar un cambio de domicilio electoral, se genera el comprobante, pero además un comprobante electrónico. Ese comprobante electrónico se empezó a trabajar en mi gestión y entiendo que hoy día ya está en marcha y está funcionando y se está remitiendo periódicamente la información. Bueno, el 12 de julio, además del 2016, en febrero le planteamos al CERVEL suscribir un convenio de interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Integrar nuestros sistemas para los efectos de que el CERVEL pudiera, a través del flujo de información, poder gestionar de la manera que le parezca al servicio electoral la información que nosotros teníamos y para los efectos de establecer lo que quería la ley. La ley establecía que había que haber una remisión directa y permanente entre el registro civil y electoral y no existía. Le acabo de exponer a la comisión de que la remisión de información se hizo el 2013 una vez al año, el 2014 otra vez al año, y lo que nosotros hicimos con este convenio de interoperabilidad que debiera implementarse y que está suscrito entre ambas instituciones, entre la señora directora, subrogante del servicio electoral, y que les habla cuando ocupaba el cargo de director nacional, para los efectos de poder seguir trabajando. Nunca desconocimos que podían haber dificultades. Es tanto así que instalamos una mesa de trabajo y propusimos medidas para mejorar lo que se había acumulado durante años. Bueno, el 12 de julio nosotros suscribimos el convenio de interoperabilidad con el servicio electoral. A los 2 días nos enteramos por la prensa, lo que se anuncia por la prensa, y yo hice un recorte del Mercurio en ese sentido, que dicen recibimos una cifra de casi 8 millones, 7 millones y tantos supuestos cambios de domicilios por parte del registro civil y que da un remanente, a partir de lo que hizo el ejercicio, el CERVEL, de ir descartando esta cifra hasta llegar a esa cifra de 485.000 que fueron al registro civil y no sabemos ni nos puede certificar el servicio si pudieron cambiar el domicilio o no lo pidieron. Nosotros habíamos recibido un oficio respecto a este tema días antes, pero respecto de esta cifra de 485.000 no fue relevada en la mesa de trabajo que nosotros teníamos con el servicio electoral, sino que tomamos conocimiento con mucha evidencia a través de los medios de comunicación. Y quiero señalar acá, respecto a esto, es que cuando uno analiza toda la situación, porque entiendo que lo que importa acá es que mejorar lo que ha ocurrido y para que esto no vuelva a ocurrir, de preguntarnos cómo se hacen las cosas que estamos haciendo. Y por tanto, si la forma de comunicarse entre ambas instituciones es esta, no obstante, la forma de irse trabajando, uno se puede preguntar que las cosas podrían haber sido mejor. Y por eso refuerza la decisión que tomamos oportunidad de instalar una mesa de trabajo y relevarla a nivel nacional, como no lo había estado hasta ese momento. Bueno, el 14 de julio se plantea este tema
de los 485.000 supuestos cambios de domicilio electoral que habrían sido hechos de manera ilegal. Y rápidamente el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, preocupado obviamente por este tema, convocó una mesa de trabajo para analizar esta situación, en la cual participó el subdirector de Estudio y Desarrollo del Registro Civil, que es el área TI de Tecnología, el jefe de división de Registro y Padrón Electoral del CERVEL, el asesor de la Unidad de Modernización del Estado, el Gobierno Digital de MinSexpress, la señora directora del CERVEL y quien les habla cuando ocupaba el cargo de director nacional. Y la reunión trató fundamentalmente de qué es lo que había ocurrido y un poco pedir cuenta a las instituciones qué es lo que estaba ocurriendo. Y por tanto, nosotros le solicitamos al CERVEL que nos remitiera cuáles eran esos universos de domicilios para saber de qué estamos hablando y para poder hacer nuestro propio análisis contra la propia base de datos del Registro Civil, que reitero, hay dos bases de datos, una del Servicio Electoral y otra del Registro Civil. Bueno, el CERVEL envía al Registro Civil el detalle de los casos y analizamos nosotros los casos y nos dimos cuenta que el 49,02% de los casos no coincidía con la fecha de actualización informada por el Registro Civil al CERVEL. Con posterioridad, el 18 de julio, el CERVEL envía un detalle de 477.337 casos y ese es el número que finalmente queda. Y nosotros analizamos los datos y nos dimos cuenta que el 60% de los domicilios que tenía el registro electoral de estos 485.000 no eran los últimos domicilios actualizados que había mandado el Registro Civil. Y en eso hay evidencia. Se puede oficiar al Registro Civil para que dé cuenta de esto y acompañe la documentación necesaria que sostiene esta afirmación. Y que el 47 correspondía y que el porcentaje restante además correspondía a los domicilios entregados por CERVEL el 26 de mayo del 2015. Y por tanto, de este universo de supuestos cambios ilegales de domicilio, nosotros señalamos en un primer momento que el 60% de esos datos no eran los datos que habíamos mandado nosotros, los últimos actualizados. Fíjense la premura con que se trabajó respecto al análisis de cientos de miles de datos de ciudadanos que habrían estado involucrados en esta situación. Bueno, el 20 de julio, ante una consulta sobre el motivo de la inconsistencia encontrada por el Registro Civil, CERVEL responde a la mesa mediante correo electrónico que, y me voy a permitir leer, abro comillas, dado los recientes nombramientos, esto es un correo de CERVEL, dado los recientes nombramientos, recién mañana habrá una sesión de Consejo Directivo del CERVEL en donde se podrán tomar acuerdos sobre los cursos de acción posibles y futuros dentro de la normativa electoral vigente para esta situación en particular. Desde un punto de vista legal no puede haber un procedimiento administrativo de actualización automática fuera del plazo legal que ya expiró, y lo que cita una reclamación sobre los datos electorales que conforman un expediente, las cuales son puestas en conocimiento de las empresas de auditoría externa para que ellas mediante su informe recomienden al Consejo Directivo de esa entidad la subsanación de los casos. Después de tener estas claridades por parte del Consejo, podremos organizar actividades técnicas respectivas. Bueno, el 4 de agosto del 2016, nosotros nos enteramos con posterioridad, estoy haciendo simplemente una relación objetiva de hechos. Hay una auditoría externa al padrón electoral que identifica inconsistencias en el padrón provisorio y las inconsistencias que las detalla en la página 46 del informe, que 467.354 casos de inconsistencia entre los cambios de domicilio informados por el Registro Civil y los registrados en el padrón electoral provisorio, confirma lo señalado por el Registro Civil. También señala que hay una cifra muy similar de inconsistencias. Nosotros habíamos planteado, si usted recuerda, el 18 de julio, que el 60% había inconsistencia. Bueno, y posteriormente existieron 10 días hábiles a contar del 14 de agosto, donde se notificó a los votantes y se abrió la opción de actualizar el domicilio electoral. Y en el Registro Civil se recibieron 96 y en el CERVEL cerca de 10.000. Y por tanto, 10.000 más 467.000 se parece harto a 477.000. Yo me permití hacer esta exposición respecto de, solamente de hechos, y también respecto de cuál ha sido la actitud de la gestión que me tocó encabezar en el Registro Civil para enfrentar esta tarea. Y por tanto, uno puede advertir inmediatamente de que las cosas se pudieron hacer mejor entre ambas instituciones. Nosotros hicimos nuestra parte cuando nos correspondió. Como por supuesto, el reitero del protocolo se provoca a 3 años, según la información que yo disponía en ese momento. Se había hecho el 2013 y nosotros lo reiteramos el 2016. También tuvimos un sumario administrativo para saber si nosotros también habíamos hecho las cosas bien en el territorio. Un sumario administrativo que desconozco en qué etapa estará a la fecha, pero que cuando yo dejé el cargo estaba en etapa indagatoria.
Para ir clarificando también el tema, me permito traer dos casos. Un caso, el del señor Guillermo Ponce Carrasco. En marzo de 2014, el Registro Civil informaba al CERVEL solicitud de domicilio electoral para la Antártica. En noviembre del 2015, nosotros informamos al CERVEL una solicitud de cambio de domicilio electoral para la comuna de Las Condes. Eso se remitió al CERVEL en esa fecha. A horas de haber finalizado el paro, a días de haber finalizado el paro, nosotros hicimos esa remisión. Sin embargo, la comuna de votación registrada por el CERVEL quedó en la Antártica. Luego hay otro caso, que es más conocido y que ha sido muy controvertido. ¿Se puede? Pero tiene una interrupción. ¿Usted podría contarnos, si siguió el caso, si esa solicitud de domicilio electoral para la Antártica tiene alguna realidad o corresponde a algún desajuste informático? ¿Hubo una solicitud efectiva de irse a la Antártida? Lo que le puedo señalar, diputado, es que primero nosotros no hacemos cambios de domicilio electoral, lo que nosotros recibimos son solicitudes de cambio de domicilio electoral. Y respecto de lo que nosotros recibimos y la información que tenemos disponible es que es de la Antártica. Fue hecho en la Antártica. Y lo que estamos viendo acá es la remisión en intercambio de datos. Si usted me pregunta si esa persona efectivamente lo hizo en la Antártica chilena o al declararlo, lo señaló en ese sentido si era efectivo o no, yo no le puedo dar cuenta de eso. Lo que sí le puedo dar cuenta es que nuestro sistema recibió ese dato, Antártica. El registro civil, en noviembre de 2015, recibimos una solicitud de cambio electoral a Las Condes. Y lo quiero señalar, diputado, es que para las municipales, una vez emitido el padrón definitivo para la elección, aparece la Antártica de Chile. No obstante que nosotros mandamos, el registro civil mandó el año pasado la dirección en Las Condes. Otro caso, que es parecido pero distinto, porque el objeto de esta presentación no es exculpar al registro civil, sino que plantear el problema para ir dando más luces a esta comisión respecto de qué es lo que ha sucedido y que entiendo que hoy día no está totalmente dilucidado. Yo escuchaba el otro día al director nacional subrogante señalar de que se había instruido una auditoría externa para los efectos también de ir allegando más análisis externos para poder objetivizar esta situación. Y lo que estoy planteando acá es dando más antecedentes respecto de esto, porque yo tengo una conclusión respecto a lo que podría ser, o sea, no es una conclusión, un parecer de lo que podría haber ocurrido. Evidentemente no se puede sostener y tajantemente hasta que estemos, digamos, todos los antecedentes, pero uno sí puede ir advirtiendo de que los cambios de domicilio electoral no es la consecuencia de un mal actuar u otro, sino que es una suma de cosas que se pudieran hacer mejor. En mayo de 2014, el Registro Civil informó al CERVEL solicitó cambio de domicilio electoral para Concepción. En marzo de 2015 es el CERVEL el que le informa al Registro Civil que el domicilio electoral es en Pedro de la Paz, en este intercambio de información que se produce entre ambas instituciones. Y sin embargo, aparece en Concepción. ¿Qué es lo que quiero señalar? En ambos casos, el domicilio electoral, en un primer caso es el Registro Civil el que remite la información correcta, y en el otro es el CERVEL el que remite la información correcta. Por eso hemos escogido estos dos casos. Pero en ambos casos, el domicilio electoral actualizado en 2015 sería el correcto. El primero informado por el Registro Civil al CERVEL y el segundo informado por el CERVEL al Registro Civil. Es decir, los domicilios publicados por CERVEL, en estos dos casos, hay otros más, son de 2014, y la información actualizada en CERVEL no es la última que tenemos registrada en el Registro Civil. Y esta situación es relevante, como se señala ahí, pues se condice con lo señalado de auditoría externa realizada por KPMG al padrón provisorio que detectó la cifra que ahí se indica de casos inconsistentes entre lo informado por el Registro Civil y lo publicado por CERVEL. Por lo tanto, hoy día nos resulta claro por qué en el padrón definitivo aparecen comunas actualizadas en 2014, como los dos casos que acabas de poner, y no las actualizadas en 2015. Y la verdad es que yo no tengo una respuesta para eso. Porque la institución que me correspondió dirigir, nosotros mandamos solicitud de cambio de domicilio electoral. No confeccionamos el padrón definitivo. Con esto no pretendo culpar de que la remisión de información haya sido la mejor o la más adecuada. Pero esa es una pregunta válida para los efectos de casos bien concretos que tuvieron alta connotación pública. Sin embargo, este hecho además se condice con el hallazgo de la auditoría, como había señalado, de respecto a inconsistencia entre la información de registro civil o registrado en CERVEL. Y conocer el origen de esta inconsistencia y de esa actualización en CERVEL también resulta clave, además de todo lo que se ha señalado, para detectar el origen del error en el padrón electoral. Traté de ser breve para generar
información adicional a la que ya se había planteado acá y no volver a repetir cuál es el proceso y todo. Pero sí señalar que en la gestión nosotros pudimos advertir que existía un problema, trabajamos para solucionarlo, pusimos mucha proactividad. Creemos que, pienso en lo particular, que si se hubieran implementado algunas de las medidas que nosotros entregamos en marzo, se habrían podido atenuar o mitigar las consecuencias que tiene este problema, pero tampoco hubo la relación fluida como debió haber existido entre ambas instituciones. El solo hecho de que los planteamientos de los requerimientos de información se hagan por vías no formales e institucionales, sino que, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, da cuenta un poco de eso. Y la preocupación de la gestión fue generar cómo nos hacíamos cargo del problema hasta ese momento, un problema que ya existía, que venía de años, y cómo lo podíamos mejorar. Y la propuesta fue esa, generar la menor posibilidad desde que en el front office se hubiera un desajuste, que no quedara registro de trazabilidad para nosotros saber exactamente si se hizo la solicitud de cambio civil electoral con este certificado electrónico y quién no lo hizo. Y en el intertanto instruimos un sumario administrativo para saber cómo el registro civil también actuó en el front office en la toma de datos de parte de los funcionarios. Y el sumario administrativo tiene la siguiente finalidad: ¿se cumplió o no se cumplió el protocolo? ¿Se le preguntó o no se le preguntó a los ciudadanos? Evidentemente que hay muchos casos en que sí se les preguntó. Se inició un levantamiento que yo instruí, hasta ese momento no se había hecho un levantamiento respecto de los certificados que daban origen después del servicio. Se inició también un levantamiento respecto a todo eso para ir dando cuenta y generando antecedentes, pero paralelamente fuimos trabajando para solucionar el problema. Que los antecedentes y los certificados estuvieran en el territorio, además, fue una decisión acordada muchos años atrás, para no ir acumulando todas estas documentaciones en el servicio electoral y para que además estuvieran disponibles en el territorio para eventuales controversias con los tribunales electorales regionales. Y por tanto ese levantamiento se ha hecho y se empezó a hacer, desconozco en qué estará ahora, para los efectos de ir pudiendo generar estos certificados que además con posterioridad y este año se empezaron a requerir por el CERVEL, una vez ocurrida esta situación. Y para que en lo futuro quedara un certificado electrónico para que su remisión, búsqueda y entrega fuera más rápida que el soporte de papel, evidentemente. Eso, presidente. Muchas gracias, don Luis Acevedo. ¿Qué no le pide, presidente? Buenos días. Él anunció grande respecto de los documentos. Antes de empezar nosotros. Perfecto, porque si no le dar la palabra al otro invitado para luego hacer consulta. Con la hipótesis. Ya. Ya. Don Luis, para que haga el remate final como pide el diputado Aut. Bueno, quizás lo voy a solucionar un poquito porque ya lo dije un poco entre líneas. Este problema que ha ocurrido con el padrón electoral es un problema que dice relación con la relación entre dos instituciones donde las cosas se pueden hacer mejor. Es mi opinión personal de que cuando un organismo público tiene como única función, una función exclusiva, debe trabajar y gestionar de la mejor manera esto. Y es mi opinión personal de que la gestión a través de oficio es importante, pero no es suficiente, como ha quedado demostrado. Y por otra parte, también nosotros en el registro civil pudimos hacer mejor las cosas. Y por tanto, el solo dar cuenta, responder un oficio en el año 2016, dando cuenta de oficios y reiteros de años anteriores, también da cuenta de que en ambas instituciones se pudieron hacer las cosas mejor. Y por parte del registro civil uno puede dar cuenta de que cuando uno advierte un problema de esta magnitud, no obstante no ser el giro principal del servicio, el servicio de registro civil lo que hace es constatar hechos vitales de la existencia de las personas y a partir de eso generar servicios en el área de identificación, sobre la identidad de pasaporte y en el área de registro civil. Ese es el trabajo del registro civil. Esta es otra función encomendada por ley. Sin embargo, se puso mucha energía en este trabajo para los efectos de poder dar cuenta de una situación que ya existía al momento de nosotros asumir y poder mejorarla hacia adelante. Trabajamos, por tanto, en 3 niveles. Eso, presidente. Gracias, señor Acevedo. Tenemos 2 posibilidades porque tenemos que instalar la sesión, recordemos, a las 10:30. O damos lugar a ronda de preguntas de tal manera que no haya discontinuidad con la exposición del señor Acevedo y en el segundo bloque dejamos al invitado, además Patricia Silva aún no llega, o hacemos ambas exposiciones de manera conjunta y luego preguntas simultáneas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, abrimos la ronda de preguntas. Diputado Aut.
Diputado Asquilla. Gracias, presidente. Saludar al director, exdirector Acevedo. Él asumió, entiendo yo, el 23 de octubre de 2015. ¿Sí? Sí. O sea, y como señala su relato, él detectó un problema. Y me parece muy bien que lo diga acá. No es lo que escuchamos en los momentos aciagos de la crisis. ¿Ah? Pero usted nos relata aquí, detecté un problema. Es decir, protocolos que parece que estaban envejecidos y no actualizados en el territorio de manera homogénea. Cuando usted pone ahí el caso de la Antártida, no lo conozco, pero Audito Retamal es el alcalde de San Pedro. Y es evidente que la solicitud de domicilio que señala ahí de 2014 no existió. ¿Ah? No existió. Él no puede haber solicitado, de hecho, así lo declara, no puede haber solicitado el alcalde de San Pedro que iba a la reelección, cambiarse y dejar de votar por él mismo a Concepción. Vaya a saber si quería cambiar. A lo mejor quería ser alcalde de Concepción. No, ha hecho declaraciones es de toda evidencia, claro. Se hubiera enterado José Miguel, no habría sobrevivido. O sea, quiero decir que en el relato usted nos dice en algún momento hubo detección del problema y por eso que hubo actualización de un protocolo. Yo comparto con usted, parto diciendo que en verdad usted es más víctima que responsable. Primero, porque esto que ocurrió, soy testigo, ocurrió desde el inicio de la aplicación de la ley. Yo sufrí el cambio de domicilio de mi hija el 2013, de Maipú a Ñuñoa, donde obtuvo su cédula de identidad y automáticamente fue trasladada para votar allí en esa ocasión. Pensé que se había resuelto porque cuando yo mismo fui a renovar mi pasaporte, el oficial me preguntó, ¿usted desea actualizar su domicilio electoral? ¿Qué es el protocolo? Yo le dije no, y por lo tanto no hubo cambio de domicilio. Ahora, los datos muestran que miles, no sabemos exactamente cuántos, porque de ese número no sabemos cuántos solicitaron y cuántos no solicitaron, porque todavía no tenemos la cantidad definida de documentos firmados por las personas para saber cuántos de esos 400 y tantos mil corresponden a solicitudes hechas por las personas y cuántos corresponden a cambios involuntarios simplemente determinados por el servicio. Y eso, entiendo yo, quedó claro que lo vamos a saber, esperamos, cuando termine la auditoría. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿cuándo detectó? ¿Cuándo usted se dijo algo no está pasando, no está ocurriendo bien aquí, en mi servicio? Yo entiendo que, y comparto que la tarea esta es accesoria, es decir, y sobre todo saliendo de la huelga, las tareas que usted tenía eran bastante más urgentes, entre paréntesis. Pero, ¿cuándo detectó? Y luego de la detección, ¿qué hizo? Aparte de actualizar los protocolos, ¿a quién le planteó, a qué autoridad de gobierno? Porque aquí lo que me falta, falta la intervención del coordinador, pero aquí lo que me falta a mí es la puesta en información del problema para que el gobierno hubiera detectado el problema, relevado el problema y resuelto los dos problemas principales. Yo comparto la intervención. Aquí hay un problema de aplicación de protocolo en el registro civil y hay un problema de coordinación entre dos instituciones que eran completamente necesarias una para la otra para que la función resultara exitosa, y definitivamente no es la manera de relacionarse a través de simples oficios y de comunicaciones de prensa. Yo comparto eso, porque los dos finalmente eran corresponsables, aunque el responsable final es el CERVEL, el que entrega los insumos es el registro civil. Ahora, yo vi algunos de los oficios antiguos donde
el CERVEL le señala al registro civil que está mal aplicando el protocolo. Es decir, que está haciendo cambios sin expresión previa de voluntad. Y por lo tanto, hubo direcciones del servicio que, sabiendo que estaban aplicando mal el protocolo, no reaccionaron. Es decir, no tuvieron una respuesta que modificara esa conducta y continuó repitiéndose de manera aleatoria probablemente, pero durante un tiempo prolongado, ¿ah? Sin haber lo que usted mismo hizo después de detectar el problema, que es constituir la mesa, en fin, anunciar de alguna manera a alguien del gobierno, etcétera. Pero mi pregunta es, yo sé que es difícil tener un juicio sobre el pasado, ¿ah? Pero yo tengo claro que los directores previos no hicieron nada para constituir una mesa, no respondieron los oficios del CERVEL, por lo tanto no corrigieron la conducta identificada por el CERVEL, que era evidentemente errónea, de solicitar cambios de domicilio sin expresión previa de voluntad. Pero como está usted aquí y no los directores anteriores, yo digo, ¿cuándo detectó el problema? ¿A quién del gobierno se lo planteó? Es decir, si usted identificó la magnitud del problema. ¿Y cuál fue la reacción de CERVEL en relación a trabajar juntos para resolver ese problema en una mesa? Porque, bueno, ya hablaremos con Patricia Silva, pero la mesa que se constituyó con la comparecencia del gobierno, yo lo digo antes siquiera de, o por lo menos en mi juicio, antes de escuchar, es que el gobierno identificó la existencia de un problema y cerró los ojos frente a él y no hizo nada, al menos nada de la magnitud necesaria como para resolverlo, pero eso ya lo escucharemos en la siguiente intervención. Gracias, presidente. Acá claramente hay dos grandes temas de la misma comisión. Una es el problema mismo de los domicilios, del error, llamémoslo así, y lo otro es el rol que tuvieron los distintos actores para poder resolverlo. O sea, un poco lo último que nos decía el diputado Aut. Yo en la etapa en que me encuentro para poder comprender de mejor manera la primera parte, el problema mismo en sí, los cambios de domicilio, me sería bastante útil el que usted nos ayude a desagregarlo de mejor manera, porque veo distintas fuentes del problema. Acá nos decía, a propósito de la lámina que tenemos a la vista, de que una buena porción se puede deber a actualizaciones que no se hicieron de solicitudes que se habían registrado en el mismo registro civil. Algunas de ellas, a su vez, se desagregan nuevamente en solicitudes que existieron por parte de las personas, pero que no quedaron registradas, y otras que simplemente no existieron. Hay otra porción del problema que obedece, por casos que nos han llegado de distintos lados, a una situación totalmente aleatoria, es decir, que las personas ni siquiera tuvieron cercanía o contacto con alguna entidad pública en donde pudieran haber hecho algún cambio voluntario o no voluntario, en fin, o sea, totalmente aleatorio. En fin, ya lo que quiero transmitir es que con su información a ver si es que nos puede ayudar a desagregar cuantificando los casos. Es decir, el grueso de la situación, al parecer, según su descripción, estarían dados en estas solicitudes de cambio de domicilio que no se registraron. Si bien se transfirieron de un servicio a otro, no quedaron, digamos, registrados porque cuando tuvieron que recibir la información del año siguiente, seguían, digamos, con la información desactualizada. Eso por una parte. Y por otro lado, que quizás puede estar muy de más la pregunta, pero o puede ser muy evidente la respuesta más bien, pero no está de más la pregunta. ¿Usted descarta totalmente algún tipo de intencionalidad en los errores que estamos conociendo y observando? De cualquier actor, pero me interesa saber, aunque insisto, debe ser evidente su respuesta, pero me interesa incluso hasta que quede registrado, si es que se descarta algún tipo de intencionalidad. No es que tenga una tesis en particular, pero quiero saber su pregunta, o sea, su respuesta al respecto.
Sí. Bien. Sí, porque como para que no se acumulen tantas. Sí, no, yo espero. Profesor Acevedo, tiene la palabra. Ya. Respecto a lo que planteó el diputado Out, respecto a la detección del problema, ¿cuándo ocurrió? Detectamos el problema. Bueno, nosotros nos enteramos del problema cuando recibimos el oficio el 1 de diciembre y ahí dimos cuenta de que había varias cosas mejor que hacer con el servicio electoral. Ahí no se mencionaban 467.000 casos, ni tampoco se había cuantificado el problema en ese sentido. Lo que nosotros entendimos de que había una evidente mejora de los procesos que existían. Entendimos en esa oportunidad de que la ley, nos abocamos a estudiar esto, empezamos a buscar los oficios, respondimos a los oficios, incluso el CERVEL nos ha oficiado a nosotros en los últimos párrafos diciendo sin desconocer los recientes esfuerzos del registro civil. Hay un reconocimiento también institucional respecto a eso. Pero lo que nosotros vimos era, en particular, era que la remisión de información no era periódica y por tanto empezamos a trabajar para que a los 3 meses fuera todos los meses. Vimos también que no había integración de sistemas hasta ese momento. Ofrecimos convenio de interoperatividad que se mandó en marzo y se suscribió en julio. Y así otras cosas que hemos señalado. Entregamos un web service para que mientras se efectúe la integración de sistemas, como lo hace el registro civil con un montón de instituciones públicas y que vamos con mi gestión, aquí está el señor Andrés Arellano que puede dar cuenta de eso, suscribimos desde fuera, desde la modernización, suscribimos un montón de convenios para los efectos de ir proveyendo de información al Estado para el cumplimiento de sus funciones. Entendíamos que eso beneficiaba la calidad de la información, incluso afectaba hasta la productividad. Y por tanto, cuando nosotros advertimos este problema, advertimos la magnitud de algo que podía impactar en las elecciones, sobre todo en una época donde se estaba trabajando por una ley de fortalecimiento de la democracia, una nueva institucionalidad por los partidos políticos, un refichaje que se venía hasta el 14 de abril, que también se le había incorporado al registro civil como ministro de fe, pero cuando atendimos la magnitud del problema, lo atendimos en ese sentido. No se había hablado de 500.000 de cambios de domicilio electorales hasta ese momento. Y por cierto, porque no voy a eludir las preguntas, se planteó eso, de que no se estaban respetando los protocolos. Y por tanto, nosotros empezamos inmediatamente, lo primero que hicimos en enero fue reiterar el protocolo, evidentemente. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que habían pasado años que no se había hecho, pero eso es otra cosa, es distinta. Entonces, eso ocurrió, detectamos problemas cuando recibimos el oficio el 1 de diciembre, esa primera semana de diciembre, ahí lo detectamos, diputado, este problema que era, pero no como está dimensionado hoy día, sino que al tenor y a la letra del oficio de diciembre del CERVEL. ¿Qué hicimos? Bueno, todo esto. Y lo que está allá. Instalamos la mesa de trabajo, respondimos al oficio, reconociendo. Respondimos los oficios, un oficio que llega al registro civil que dice cita y reitera oficio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nosotros tratamos de dar cuenta, haciendo un esfuerzo serio, y por tanto no lo respondimos al otro día, sino que lo respondimos al mes siguiente. Haciendo un esfuerzo de tratar de responder todo para los efectos de netear y empezar con una mesa de trabajo y solucionar. Eso fue lo que empezamos a hacer. Y después, ¿qué seguimos haciendo? Y me voy a repetir de nuevo. Bueno, entregamos un web service que habría en el intertanto de la interoperatividad neteado los datos para los efectos de que los ciudadanos en un sitio electrónico pudiera ver contra la primera base de datos CERVEL y la segunda base de datos registro civil si coincidía en eso, como un esfuerzo de ir dilucidando lo que eventuales problemas y despejar el asunto. Requería el apoyo del aporte de la ciudadanía. ¿A quién le comunicó? Nosotros en ese momento empezamos a hacer nuestro trabajo, que es mejorar las relaciones de procesos. No se había relevado este problema todavía con la magnitud de que se planteó en los medios de comunicación de 500.000 de personas que habían sido efectuados, se dijo en su oportunidad, por cambios ilegales de domicilio electoral. Bueno, y eso cuando ocurre, se comunicó yo el otro día, hubo una mesa de trabajo. Esos fueron los tiempos. Y respecto de la, no sé si anoté bien la pregunta, la relación del CERVEL de trabajar. Bueno, cuando llegó este oficio, se nos dijo en la reunión, con mucha alegría, de que bueno que tuviéramos la mesa de trabajo, y la recepción fue buena. Y por tanto, los convenios se suscribieron. Se dispusieron el web service, no se utilizaron, pero eso no lo puedo responder yo. Lo que sí puedo decir, diputado, que nosotros desarrollamos web service y se lo entregamos al web. Está y consta. Y la relación de las ambas instituciones tiene que ser buena y debe estar disponible a trabajar.
Y en el registro civil, bajo la gestión que me correspondió asumir durante un año cabal, como usted muy bien lo ha dicho, fue de permanente colaboración, a partir de la razón de hecho objetivo que estoy señalando. El diputado Esquilla decía, ¿cuáles son las causas del problema si las podemos cuantificar? Yo creo que hoy día cuantificar las causas del problema sería aventurado decirlo con cifras. Yo lo que le puedo señalar, diputado, son las cifras que se han dado, lo que hemos hecho y también esperar las auditorías que se están haciendo por parte del registro civil. Pero ya hay una auditoría al CERVEL que señaló que había inconsistencia entre ambas instituciones, la auditoría que establece la ley para una vez contratados para control provisorio, se audita y sale. Ahí tiene una cifra, diputado, respecto de cuáles serían los problemas de inconsistencia entre ambas instituciones. Y lo que yo le decía, había concluido recién la exposición, es que yo creo que no hay una monocausa del problema. Yo creo que el problema es cómo se hacen las cosas que se hacen, y esa es la reflexión que nosotros hicimos en el registro civil. Y por ejemplo, cuando uno explicaba este tema, uno puede señalar, el problema es únicamente exclusivo la existencia o inexistencia de certificados que comprueban y certifican que hubo una voluntad manifiesta de un usuario de cambiar el domicilio electoral. Y ese sería todo el problema, y por tanto, la responsabilidad es total del registro civil. Pero eso no es efectivo. También está esto, esta información que manda el registro civil y que no obstante mandarse el registro civil no se refleja en el padrón. También existe que estos 470.000 casos, casi el 60% de la información, de los domicilios que figuran en la información remitida, no es la que mandó el registro civil. Y eso se puede oficiar al registro civil, reitero, para que dé cuenta de esta afirmación que yo estoy señalando. Pueden haber más causas del problema, pueden haber, las puede arrojar la auditoría. Y ese es un camino que tiene que seguir la gestión de la Administración del Estado y también la Constitucional encargar del servicio electoral, del registro electoral que ataca a CERVEL. Y otra es cómo se soluciona el problema. Y respecto de cómo se soluciona el problema, bueno, respecto al registro civil, se implementó la medida de hacer un nuevo ajuste informático. Un ajuste informático no es una mala palabra, es una gestión informática al sistema para los efectos de generar algo deseado. Y lo que se hizo hoy día es, una vez abierto el padrón, se estuvo trabajando con la empresa proveedora actual para los efectos de que cuando se abriera el padrón se pudiera editar y controlar de mejor manera este trabajo al funcionario, sin perjuicio del reitero de los protocolos, pero también, además del reitero del protocolo, un control al protocolo mismo, porque tampoco nosotros entendemos que no basta solamente oficiar para que las cosas ocurran, sino que también hay que ejecutar y controlar. Y por tanto la generación de este nuevo certificado electrónico, adicional al de papel, en soporte de papel que se está emitiendo, que entiendo que ya se está remitiendo periódicamente al CERVEL, pero el informático además permite generar trazabilidad del proceso, cosa que no existía y que implementamos nosotros. Pero también cuando uno ve este tema respecto del padrón electoral, uno tiene que dar cuenta de otros procesos comparados. A mí me tocó ir a asistir como observador de paz, por ejemplo, al proceso colombiano del Acuerdo de Paz. Y uno puede advertir ahí cómo se hacían las cosas, donde los locales de votación estaban en las calles, resguardados por la policía, en los territorios. Es como, por ejemplo, como que la Villa Olímpica, no sé si ustedes la conocen, ahí donde está la Junta de Vecinos, se instala la mesa de votación y la gente va a comprar el pan y aprovecha de votar. Pero lo que nos dimos cuenta también es que la Registraduría Nacional del Estado Civil Colombiano es la que maneja el padrón electoral. El registro civil de allá es con confesión, ¿a qué voy? Una tercera cosa, además de la modificación del sistema informático, además de la trazabilidad, es generar una base de datos única para los efectos de que no ocurra esto que nosotros hemos visto hoy día y, por cierto, que interoperar. Respecto a lo planteado por el diputado Esquilla, respecto a cuál es el origen del problema, yo le señalaría que esa es mi conclusión a priori. Yo creo que es un problema multicausal. Respecto a la confección al padrón, atendida las actualizaciones, es lo que yo puedo exponer acá. Nosotros remitimos información una vez al año, 2 veces al año y a contar de la gestión todos los meses. Respecto de si esa actualización se traspasa, impacta en el padrón definitivo. Tengo que interrumpirlo porque estamos obligados a suspender la sesión, instalada la sala, 5 minutos después volvemos a constituirla y tengo luego inscritos diputados Baker, Trisotti, diputado Monque, que se presenta ahora. Perfecto. Pero después seguimos en paralelo. Sí, ¿A qué hora? después viene la otra exposición. Y me llegó excusa a las 10:10 de la señora Patricia Silva, por tanto lo vamos a volver a recitar. Venía en camino, pues se dio Se volvió la copa. 10:10, decidida por parte de la secretaria. Pasó a Casablanca.
Reabrimos la sesión luego de instalar la sala. En consecuencia, le damos la palabra al exdirector, señor Acevedo, ya que está don Arturo Esquella también presente respecto de sus preguntas pendientes. Luego vamos lugar a las otras preguntas de los parlamentarios. Señor Acevedo. Ya. Bueno, continuando con las respuestas a las preguntas que había dicho el diputado Esquella, y reiterando, las causas del problema son, por tanto, multicausales, y no como se ha instalado quizás respecto a que está referido solo a la existencia o no de los certificados, porque si nosotros concluimos que ese es el problema, no vamos a solucionar efectivamente el problema para los comicios que vengan en los futuros. Y respecto de si existiría alguna intencionalidad en toda esta situación, señalar derechamente que de parte del suscrito, porque estamos hablando en ese ámbito de las responsabilidades, la única... Pequeño enfoque, si es posible descartarlo. Ah. En el fondo eso es, no se puede malinterpretar. La única intención que tuvimos fue de generar acciones para mitigar una situación que ya existía y generar acciones para que en lo futuro esto no ocurra. Eso. Muy bien, señor Acevedo. Le damos la palabra al diputado, no está el señor Becker, porque va a intervenir en la sala el señor Urrutia y el señor Trisotti. Presidente, después de escuchar al señor Acevedo, exdirector del Registro Civil, en que lo ha reiterado además que aquí no hay una sola causa, sino es un problema multicausal de dos organismos del Estado que tienen responsabilidad compartida en un proceso que es tan importante como es mantener una base de datos única para poder ejercer el derecho a voto. Pero usted esbozó, en el ámbito más bien de las soluciones que de seguir indagando sobre los responsables, usted esbozó que esto se podría solucionar, al menos eso entendí yo, a través de que hubiera o existiera una base de datos única, y puso el ejemplo de Colombia, y dijo que en Colombia lo hacía el equivalente al registro civil, y que con eso probablemente, parece lo que yo entendí que usted dijo, que se solucionaba gran parte del problema, y se evitaba este intercambio que no siempre ha sido fluido, más bien no ha existido, una muy baja coordinación que más bien ustedes detectan en los últimos 2 años, pero se solucionaría este problema de los cambios de dirección electoral que ustedes realizan y que informan al CERVEL y que el CERVEL no actualiza y manda una página, de nuevo una base de datos hacia el registro civil, y este enredo que se produce porque un servicio tiene más desactualizada una base de datos que otro, se solucionaría, y parece tener mucho sentido, de que solo el responsable de mantener la base de datos actualizada fuera un solo servicio. El servicio y que en a través de una sola ventanilla, una ventanilla única, se pudiera hacer este cambio de dirección electoral. Y sobre eso me gustaría que usted, por favor, se explayara un poco más, si esa es, o usted visualiza como una fórmula de encontrar una solución a este problema a más breve plazo. O sea, es como estoy pensando en las conclusiones de la comisión, más bien que... Así que por eso lo planteo, presidente. Gracias. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Trisotti. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer al ex director del Registro Civil, y también valorar que creo que ha sido el primer invitado que tenemos en esta comisión que algo esbozado de mea culpa en el accionar que nos llevó a este problema, cosa que no pudimos percibir de todas las intervenciones anteriores, tanto del CERVEL como del actual director del Registro Civil. Y acá se han planteado varias frases en que las cosas se pueden haber hecho mejor, que se habla de un problema multicausal, pero a mí me gustaría que usted se explayara explícitamente y directamente en qué falló internamente. Acá se nos hizo toda una explicación técnica respecto del funcionamiento del registro civil en esta materia por parte del director titular, pero a mí me gustaría saber si acá faltaron protocolos
si habiendo protocolos derechamente no se utilizaron por parte de algún funcionario del registro civil. En la sesión anterior también se nos trataba de explicar y iban variando las causas. Primero era un tema computacional, después se habló de problemas con los funcionarios que quizás algunos de ellos no hubieran aplicado el protocolo. Después cuando se le dice, usted está planteando que hubo un error de funcionarios, nos dicen, no, es que no fueron los funcionarios. Entonces a mí me gustaría saber derechamente, a su juicio, qué fue lo que ocurrió. Y en el informe que usted hacía mención, en el cual se me respondió en su minuto, que fue el oficio 577, se habla de ajustes informáticos. Fue un tema que también usted planteó, que quizás era una mala palabra, pero me gustaría que también se nos pudiera explicar esta comisión qué se entiende por esos ajustes informáticos, porque al tenor literal de lo contestado por usted en el informe, en el oficio respectivo, hablaban que no se reflejó en el campo señalado el domicilio electoral indicado por el requerente. Específicamente, ¿qué fue lo que ocurrió y qué se entiende por esos ajustes informáticos? En segundo lugar, también ha quedado claro de que acá una de las causas que usted plantea es la falta de comunicación periódica entre las entidades pertinentes. En el mismo oficio se nos plantea que el 14 de julio reciben una comunicación de la SECPRES para comenzar a trabajar en una reunión tripartita, CERVEL, Registro Civil y en la propia SECPRES, recién el 14 de julio del año 2016. Al día siguiente se reúnen y usted nos plantea en que se ponen sobre la mesa los 480.000 registros declarados como posiblemente afectados por su padrón, por el padrón electoral. Y usted plantea que de la información que se le entrega por parte del CERVEL, hay un 49,02% de los casos que mantenía el CERVEL que no correspondían a la información que ustedes como registro civil le habían proporcionado. Y en el segundo archivo, un 59,18%. Y ahí me gustaría preguntarle derechamente, frente a esto, ¿qué hizo el CERVEL? ¿Qué respuestas dio el CERVEL y qué acciones concretas realizó? Y un poco siguiendo también la línea argumental del diputado Aut respecto a la intervención del gobierno y de la SECPRES. En el mismo oficio se plantea que recién el 22 de julio se envía toda esta información a dicho ministerio y dentro de las conclusiones o de vías de solución se plantea crear una página web donde todos los chilenos pueden revisarse si están bien inscritos para efectos de poder realizar un cambio. ¿La respuesta del gobierno fue crear una página web frente a este gran problema o hubo otras acciones que derechamente acá no se incluyeron en el informe y que fueron tomadas por parte de dicho ministerio y en definitiva por parte del gobierno? Y si bien usted acá ha descartado la intencionalidad del registro civil, me gustaría saber si, no habiendo intención, se pudiera hablar derechamente de una negligencia, de una desidia, o solamente estamos frente a una falta de coordinación que a este minuto ya resulta absolutamente evidente entre el registro civil y el CERVEL. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Tenemos luego la intervención del diputado Monkever y Becker, pero le vamos a dar la palabra al señor Acevedo para que responda a todo el intervención. Ya. Bueno, en relación, presidenta, y por su intermedio al diputado Urrutia, si no existe base de datos única, respecto a la base de datos única, ¿cuál sería una propuesta de solución ya en la vía de las conclusiones y cómo podemos mejorar esto hacia adelante? Efectivamente, una base de datos única, como hay en otros países, independiente que la administra, podría ser administrada por el CERVEL, por el Registro Civil, dice en relación con minimizar los riesgos que dice en relación con el traspaso de información. Y por tanto, evidentemente, mejora la calidad del dato, que es el asunto que nosotros estamos tratando acá. Pero tampoco debiera ser la única solución, sino que
dice relación, una cosa es la administración propiamente del dato y otra es la generación del dato también. Y por tanto el avance que se ha hecho respecto de que no sea solamente una entidad como la entidad constitucional que mencionaba, la que recoja el dato a través del territorio, a través de sus oficinas, sino que se amplíe a otros organismos públicos, entre otros, y principalmente el registro civil, debiera ser una cosa que se debería mantener, pero con los resguardos necesarios para que ese dato efectivamente sea un dato efectivo. En el registro civil, a modo ejemplificador, se tomó esa medida y a contar de noviembre ya se está generando, y ya con una mayor control de la edición del dato y de la toma del dato por parte del funcionario, y además, como señalé delante, con un certificado adicional de soporte papel para los efectos de la trazabilidad. Y así, y otras medidas para los efectos de poder generar una mejor calidad del dato para la confección del padrón electoral. Pero también hay otras experiencias comparadas que podrían servir a este asunto. Pero sin duda que la transmisión de datos entre dos organismos y la existencia de más de una base de datos genera los problemas que, a modo de ejemplo, nosotros señalamos acá. Y lo reitero, nosotros informamos un dato de la Antártica en 2014, después formamos Las Condes y otro, y posteriormente sale la Antártica. Y eso porque hay dos bases de datos que conversan respecto de eso. Y por tanto, mantengo lo que dije, creo que una propuesta efectiva sería una mantención de una base de datos única y reforzar la toma del dato en el territorio a través de las distintas oficinas, pero que la administración de esa base de datos corresponda solamente a un organismo. Respecto a lo que plantea el diputado Rizzotti, ¿cuáles fueron las fallas internas? ¿Cuáles fueron las fallas del registro civil? Hoy día el registro civil ha instruido, en su oportunidad, un sumario administrativo para determinar a través de un proceso racional y justo la responsabilidad administrativa efectivamente tales. Y si usted me pregunta cuál es el universo, el destinatario de esa investigación, solo funcionarios del registro civil. Y por tanto, respecto de la emisión de responsabilidad de distintos organismos, cada organismo tiene que velar por ver la suya. Y no solamente existe un sumario administrativo, sino que el actual director subrogante, don Jorge Álvarez, también ha determinado una auditoría para los efectos de poder ir clarificando ese asunto. Jorge trabajó conmigo como su director jurídico, conozco su profesionalismo y su seriedad respecto de cómo va a tratar este tema. Pero uno puede igual, de todas maneras, reconocer fallas internas, pero no propiamente de la gestión, sino que a nivel institucional. Y voy a reiterar de nuevo, porque debo hacerlo, una mejor coordinación entre ambas instituciones debe haber sido mucho más adecuada, y la ausencia de respuesta también por parte del registro civil en gestiones anteriores a la que uno pudo tener, también puede ser una causa también de las que las cosas no se hayan hecho mejor. Responder un oficio después de varios años da cuenta y es muy decidor de lo que le estoy señalando. La oportunidad también es algo que se pudo también trabajar de otra manera. Nosotros, por eso, inmediatamente, una vez tomado conocimiento de este problema, no de la magnitud del problema, no de los 500.000 casos, como le señalé antes, instalamos esa mesa de trabajo y pusimos mucha energía para eso. Yo le pregunto, diputado, ¿usted sabe lo que es para un servicio público desarrollar un web service para otro servicio público? Eso da cuenta de una proactividad que es innegable y que además la ha confirmado por escrito y formalmente el Servicio Electoral. Respecto a los protocolos internos, se instruyeron los protocolos internos en 2013, se reiteraron en 2016, se generaron nuevas herramientas informáticas para el control de esos protocolos internos. Si se cumplieron todos, repito, hay un sumario administrativo para determinar aquello, ante la evidencia de hechos, conocimiento público notorio, donde gente dice que no se le preguntó, y por tanto, ante esa duda razonable, lo que debe hacer un jefe de servicio es determinar la responsabilidad administrativa, pero a través de un proceso racional y justo. Lo otro sería una arbitrariedad. Respecto del oficio 577, hay dos preguntas. En lo primero, que un ajuste informático es una mala palabra. No, yo digo, ajuste informático no es una mala palabra, son operaciones de gestión. Esta misma forma de editar ahora nueva que va a tener sistema de identificación de la plataforma Morph, la generación de un nuevo certificado electrónico. No, solamente estaba haciendo mención de las palabras que usted habría utilizado en esta comisión, sí, de la frase. claro, eso era una mala palabra. Que lo no dijo, es una, comillas, sí, claro, lo dijo directamente usted. Claro, no es una mala palabra y preciso si se entendió más de esa manera. Bueno, y los ajustes informáticos. Nosotros en esta época ya, en agosto del 2016, habiendo trabajado, instalado la mesa, efectivamente, nosotros señalamos que hubieron mantenciones informáticas y durante todo el periodo, y se hacen constantemente mantenciones, actualizaciones a los sistemas. Para consignar en el rubro del domicilio electoral, en el sistema de identificación
nosotros hicieron un ajuste informático en el año 2013, como ocurre en los casos de conocimiento nacional. Lo que estamos exponiendo es que el origen de toda esta circunstancia parte desde un ajuste informático. Y lo que nosotros queremos señalar es lo siguiente. Parte de cómo se construye el dato es importante para este efecto. Si está estructurado o no está estructurado. Cuando nosotros hablamos de si está estructurado o no está estructurado, nos referimos a donde está destacado. Ese es un campo estructurado, donde cada celda se coloca un dato que es distinto, por ejemplo, para precisar si es una avenida o calle. Una misma calle, avenida y pasaje puede tener el mismo nombre. Por tanto, como el sistema informático lee datos, se estructuró el dato. Pero no siempre fue así. Entonces, entre las conversaciones internas propias del registro civil hubo un ajuste informático. ¿Y qué pasaba después? Un problema que se iba manteniendo con el tiempo, porque como señalamos, esto fue el 2013, el ajuste informático de la primera mantención, o en esa época 2012-2013. Y esa característica del dato, ¿está estructurado o no está estructurado? Por ejemplo, en mayo de 2015, el CERVEL nos remitió datos estructurados que conversan con nuestro sistema. Pero en el 2016 no los mandó estructurados. Y por tanto, la existencia de esta circunstancia objetiva ha generado problemas. Y por tanto, a veces al editar un dato, a estructurarlo, el sistema lo leía como cambio de domicilio, no siendo efectivamente un cambio de domicilio. Y por eso el volumen de cambio de domicilio que nosotros pudimos vestir que se remitían. Y por tanto la solución de mandar periódicamente la información, porque uno entiende que un organismo constitucional como el CERVEL, si recibe como hasta el 2013, 2014, 2015, una o dos veces al año, tampoco tiene mucho tiempo para analizar. Y si uno entiende que cuando la revisión es periódica, debería mejorar el control interno, sin perjuicio de integrar los sistemas a través de un convenio de interoperatividad que está suscrito entre ambas instituciones. Sobre lo mismo. Está bien que ustedes tengan una base de datos estructurada. La pregunta es si el CERVEL tiene la misma estructura de base de datos que ustedes, porque pueden ambos tener estructuradas sus direcciones, por ejemplo, pero con estructuras distintas. Y si es, segunda pregunta, si esas estructuras actúan por defecto. Por ejemplo, usted puso calle, avenida o pasaje. Si la calle, avenida y pasaje funciona por defecto, o cada persona que llega a hacer su cambio de domicilio dice avenida, calle o pasaje, que es distinto a que aparezcan tres alternativas en el sistema y que me definan si esa corresponde a calle, avenida o pasaje. Diputado, Bien breve. Yo tuve usted tuvo en realidad en una de sus intervenciones en el mes complejo, donde señaló que pudieran haber cambios derivados de otros trámites. Y eso a mí me quedó sonando porque la ley establece con claridad el trámite exclusivo de la renovación de la cédula de identidad y del pasaporte. Y en verdad, cuando uno observa la anatomía de algunos de los, la anatomía patológica de algunos de los cambios, en verdad yo he identificado por lo menos un par que tienen que ver con inscripciones de vehículos. Entonces, quiero cotejar con usted si persiste en la hipótesis de que pudieron haber habido algunos cambios que no tenían que ver con la no consulta de la voluntad de cambio, sino que con agentes informáticos derivados de otros trámites donde en el fondo el domicilio se puso el domicilio del vehículo inscrito o algo así. Eso. Bueno, respondiendo a la pregunta del diputado Urrutia y Out, para continuar con la segunda pregunta del diputado Trisotti, respecto de qué respuesta hubo al CERVEL y otras que señaló. Primero señalar al diputado Urrutia, si el CERVEL tiene el dato estructurado o no lo tiene estructurado, fue parte de las conversaciones entre ambos organismos, y no solo en mi gestión, sino que en la anterior también. Pero tuvimos esta situación, por ejemplo, de que en el año 2015 el CERVEL nos mandó los datos estructurados, pero en noviembre los mandó desestructurados. Y por tanto lo que nosotros hacemos, de acuerdo a los acuerdos que nosotros entre ambas instituciones han existido, es mandar el dato estructurado, porque así se toma en el registro civil. Respecto a lo que plantea el diputado Out, si los trámites se recogen no solamente como prescribe la ley, a través del sistema de identificación al momento de hacer cédula de identidad,
sino que en otros servicios que tiene el registro civil, como el de vehículos motorizados, señala que nosotros, otra vez, al mismo diputado Trisotti, por oficio 577, 26 de agosto de 2016, le señalamos, respecto a este tema, un tema nuevo también para nosotros como gestión, porque al asumir nosotros en paro, nosotros no recibimos el servicio. Y no lo digo a modo de excusar, sino que a modo de contextualizar. Y cuando se produjo la entrega con posterioridad, no fue relevado este tema, nosotros fuimos advertidos por un oficio del órgano competente. Y por tanto, al responderse el Ministerio de Justicia impartió instrucciones, y nosotros señalamos en la respuesta número 1, primero, en primer término, resulta útil precisar, antes de abordar el tema, de que el registro civil de identificación no tiene un registro de domicilio, no lo tuvo y no lo tiene. Cuando se cargaron los datos en el año 2012, eran domicilios que se tomaban a propósito de otro contexto donde no estaba en el usuario ni en el funcionario, porque no estaba instruido, no había normativa, que dieron domicilio electoral. Se daba el domicilio que el usuario señalaba. Y por tanto, por eso dice, no tiene a su cargo un registro de domicilio. Los registros se hacen por ley, el registro civil se hace por ley, el registro del acuerdo de unión civil. Gran avance, por ejemplo, en materia cultural chilena, también se hizo por ley. Y por tanto, la información relacionada con los domicilios la obtenemos de diversas fuentes, no solamente identificación. Y precisado eso, tratándose del domicilio electoral, y entrando derechamente a la respuesta, este es proporcionado por el usuario al requerirse de la entidad. Y eso es lo que hemos señalado. En algún momento, si en una cuña televisiva, en el contexto de algunas preguntas, yo pude haber señalado esto, fue una imprecisión de mi parte. Pero lo que importa es lo que nosotros hemos manifestado formalmente y que se lee con meridiana claridad. No necesitamos explicaciones gramaticales para entender que respecto a los registros de domicilio no tiene registro civil, pero que tratándose del domicilio electoral se saca identificación respecto a ello. Continuando con la respuesta del diputado Trisotti, ¿qué respuesta dio el CERVEL al planteamiento que nosotros hicimos? Bueno, la pregunta yo la leí, no sé si sea necesario reiterarla, abro comillas, es que dado una circunstancia de nombramiento de consejo directivo debía esperarse que se constituyera. Para no caer en una imprecisión la voy a leer de nuevo. Dado los recientes nombramientos, este es un correo de un funcionario CERVEL a la mesa de trabajo CESPRE. Dado los recientes nombramientos, recién mañana habrá una sesión de consejo directivo en donde se podrán tomar acuerdos sobre los cursos de acción posibles y futuros dentro de la normativa electoral vigente para esta situación en particular. Desde un punto de vista legal, no puede haber un procedimiento administrativo de actualización automático fuera del plazo legal que ya expiró. Lo que existe es una reclamación sobre los datos electorales conforme a un expediente, etcétera, etcétera. Y por tanto, la respuesta de CERVEL es esa, y la que tuvimos nosotros de más conocimiento. Y después nosotros señalamos a continuación, usted me indicaba, diputado, cuando nosotros informamos, a propósito de su pregunta. Una interrupción, sí, pero una precisión, porque está ahí 2 diputados inscritos. Esa fue la respuesta. Al otro día ellos se iban a reunir. Después, o a los días siguientes, ¿no hubo ningún otro tipo de comunicación con una respuesta formal de parte del CERVEL? No tengo conocimiento como si se sonó o no el Consejo Directivo, si se adoptaron medidas o hubo acta. Y es una cosa que se podría requerir, acta respecto de esta precisa situación que le fue relevada, que el 60% de los datos que tenía el padrón provisorio no eran los proporcionados. Y eso correspondería a otro organismo. Ahora, respecto si la respuesta del gobierno fue una página web, lo que nosotros señalamos es una serie de medidas, y entre otras, es que adicionalmente a otras que se expusieron antes, habría otra medida que es implementar una página web para solucionar el problema. El CERVEL es un órgano constitucional, no es una respuesta del gobierno, es una respuesta del CERVEL respecto de una medida concreta. Su intención o negligencia o falta de coordinación. Descartar la intención por parte del suscrito en algún sentido de distorsionar en esta materia. La responsabilidad en esta materia, la intención son personales. Si hubo un tipo de negligencia, yo creo que es esbozado, que se pueden hacer las cosas mejor y se dejaron de hacer cosas. Pero en la gestión se empezaron a hacer y se respondieron los oficios. Pero no solo gestionamos a través de oficios, sino que instalamos la mesa de trabajo y para no repetir con todas las acciones concretas e implementadas que se hicieron. Y si hubo falta de coordinación, yo creo que sí, existieron faltas de coordinación que fueron mejoradas con el tiempo, pero que todavía falta mejorarlas más. Pero la solución de este problema es una solución ya de diseño estructural, a juicio personal, de la generación de una base de datos única,
de reforzar la toma de datos en el territorio a través de controles, no solamente de instrucciones, a través de controles, como se hizo en la gestión. Nosotros reiteramos un oficio en enero, tomamos conocimiento en diciembre, en enero reiteramos un oficio que no se había reiterado durante años atrás, pero además tomamos medidas y hicimos ajustes informáticos, otros más, para los efectos de minimizar el riesgo. Eso, presidente. Hemos inscrito a 2 colegas parlamentarios que seguramente van a tomar también Las respectivas conclusiones y la hora expira a las 11:30. Yo quería hacer la siguiente propuesta, que terminemos a cabalidad, por así decirlo, con las intervenciones del señor Acevedo y dejar pendiente, abusando de su buena fe, efectivamente su voluntad de cooperar, al señor Arellano, de tal manera que concurra con la señora Patricia Silva también, dado que era la misma institución. Si les parece, sin perjuicio de extender el horario de esta sesión, que le quedan aún 15 minutos del punto de vista de su término. ¿Les parece? Si le parece, le paso en consideración. Yo, por supuesto, toda la disposición para venir nuevamente. Solo, si digamos, usted para su consideración, de que mi interpretación va a ser una fracción muy menor, digamos, la que ha realizado. No, por supuesto, pero entonces, fue, como digo, el titular director del CERVEL quien hizo mención de su rol y participación, y obviamente los parlamentarios seguramente van a querer hacer preguntas. Bien, entonces tenemos ese acuerdo. Diputado Monkever. Gracias, presidente. Tanto usted como en el oficio que respondió y que se ha hecho mención ahora, y la Presidenta de la República, en una declaración que refrenda su respuesta, le adjudican la responsabilidad o el origen del problema a estos ajustes informáticos. Particularmente la Presidenta de la República sostiene, como usted lo había dicho, que habían ajustes informáticos que habían afectado el sistema, y ella misma dijo incluso que venían desde el año 2012, fecha en que asume que gana la licitación y la empresa Morfo, ¿no? La empresa Morfo. Y por tanto la empresa Morfo empieza a defenderse y rápidamente emiten un dictamen o una declaración pública contra usted o contra la posición del registro civil, desligándose de cualquier responsabilidad al respecto. Esta empresa, a su vez, tiene varias diferencias, y no quiero decir litigios, pero varios puntos contrapuestos con el registro civil mientras usted fue director. De hecho, en la Contraloría se tramitan algunas de ellas, por otras labores que esta empresa, a juicio de usted, no estaría cumpliendo. Y por tanto ha sido, de alguna forma, no una relación fácil con esta empresa, al menos en ciertos aspectos jurídicos. Yo le quiero preguntar si usted se reunió con gente de esta empresa mientras fue director del registro civil, o alguien de su mando, subalterno suyo, tuvo que aceptar alguna audiencia oficial o no oficial con gente de la empresa Morfo. ¿Cuántas veces? ¿Cuál fue el propósito de aquella? ¿Con quiénes habló? ¿Con quiénes interlocutó? En fin. Y si nos pudiera profundizar cuáles son las diferencias, en el fondo, que usted dejó hasta que usted dejó el cargo con esta empresa, en el sentido de que qué puntos en controversia tienen o han tenido o tuvieron, que llevan el tema a la Contraloría o a tribunales, si fuese el caso. Y finalmente quiero preguntarle derechamente a usted, ¿quién le pidió la renuncia? ¿Quién se la pidió? Porque quien la comunicó al país fue el ministro de Justicia. Me imagino que él fue el mismo que se la pidió a usted. Le pido súper alta precisión de esto, porque después me reservo un comentario. Diputado Becker. La verdad es que yo quiero felicitar al exdirector del Registro Civil, porque hay un avance sustancial con respecto a lo que hizo el actual director en la sesión pasada. Al menos reconoce que hubo problemas. El actual director
no reconoce eso. Bueno, al final no sé si es un avance o un retroceso, porque si el actual director no reconoce que hubo problemas y el ex sí lo reconoce y el actual es el que tiene que solucionarlo, la verdad es que está bien complejo el panorama. Presidente, a ver si me pudieran mostrar la lámina donde sale el formulario ese, porque la verdad es que yo creo que aquí hay dos tipos de problemas posibles. Uno, que haya una falla en la comunicación entre el CERVEL y el Registro Civil y que de alguna manera los datos no lleguen a tiempo o lleguen mal y no hay una comunicación expedita. Y la otra es que en el Registro Civil se hayan producido problemas de base, digamos, de parte de los funcionarios del Registro Civil, cuando no pidieron la declaración jurada, por ejemplo, a las personas que fueran a hacer cambio o actualización de pasaporte o de cédula de identidad. Y ahí estaba mirando yo y dice, en ese formulario dice dirección personal, eso es lo que leo, ¿no? Sí. Y después dice dirección electoral. Y la verdad es que lo probable es muy extraño eso, porque la persona tiene que, el funcionario cuando viene alguien a cambiar su carnet de identidad, él puede que dé una dirección distinta a la dirección electoral que estaba ahí. Sin embargo, el funcionario tiene que de alguna manera rellenar esto y es probable que rellene las dos con la misma dirección personal, sin preguntarle a la otra persona lo que era legalmente tenía que hacer, que era pedirle una declaración jurada, que él quería cambiar su dirección electoral. Por lo tanto, yo creo que aquí debería haber una forma que el funcionario no pueda entrar a cambiar la dirección electoral de ninguna manera si es que no hay alguna forma de que el cliente o el usuario le dé el pase para eso. O sea, no puede ser tan fácil. Yo estoy seguro que eso es llegar y escribirlo nomás. O a lo mejor copia la dirección personal y la pone abajo y listo, y con eso cambiamos la dirección electoral. Entonces, la verdad que ahí yo creo que hay un tema que van a tener que revisarlo, porque yo creo que ahí se produjeron gran parte de los problemas. Y los otros pueden ser de comunicación, también vimos que algunos casos que usted presentó ahí había algún problema también desde el CERVEL al Registro Civil, pero yo creo que aquí, más allá de la dirección, del tema de la calle o pasaje, eso para este efecto da lo mismo. Lo único que interesa es la comuna. Es lo único que interesa para la dirección electoral en la comuna. El pasaje da lo mismo donde uno viva, si el pasaje Libertad o en la calle Libertad da lo mismo, va a vivir en Viña. Entonces, yo creo que el tema ese es uno de los temas que van a tener que revisar. Yo tengo una consulta. En el tema, en algún momento usted habló que eran 17.000 las personas afectadas. ¿Cómo llegaba a ese dato? Porque siempre el CERVEL habló de 480.000. Y la verdad que yo tiendo a pensar más que son las de CERVEL, porque cada uno de nosotros conoce a 5 o 10 personas que le afectó este tema, digamos. Fue mucha gente que le afectó el cambio de domicilio. Y lo otro, presidente, le quiero pedir que tomemos el acuerdo de solicitar al Registro Civil en qué va el sumario y pedirlo para cuando esté listo que nos lo envíen, el sumario interno con respecto a este tema. Yo creo que deberíamos pedir un acuerdo en ese sentido. ¿El sumario de la auditoría? Claro, bueno, ambas cosas. Ambas cosas, sí, cuando lo tengan, sí. Eso nomás, presidente. Ya. Señora Acevedo, tiene la palabra. Efectivamente, el año 2012, respondiendo al diputado Monkever, efectivamente el año 2012 nosotros informamos que el año 2012, sí, déjame ver, que nosotros desde el inicio se hicieron ajustes informáticos. Un ajuste informático no es un desajuste. O sea, un poco para ir precisando esto. Un ajuste informático es el ajuste que se hizo en el sistema del registro civil para los efectos de dar cumplimiento a la nueva ley electoral, que es incorporar además en la toma de datos al momento de generar trámite de identificación, se ve la identidad de pasaporte, un nuevo domicilio electoral, y por tanto eso significa que ese pantallazo que está ahí, diputado Becker, es del escritorio, es del computador del funcionario. Y para ajustar eso hay que hacer una nueva campo, que es el campo domicilio electoral, respecto de eso. Y lo que nosotros planteamos es que este cambio
y este ajuste informático que se hizo al sistema viene de esa data, eso es efectivo, como a la consulta del diputado Monkever. Lo que pasa es que no es lo único que ha ocurrido en esta circunstancia de lo que se está investigando en esta comisión y que hemos señalado en distintas oportunidades como que existe una multicausalidad de problemas. Pero uno comienza por el principio, valga la redundancia, y esto comienza en el año 2012-2013. Ahora, controversias con la empresa adjudicataria, Morfo. Existe una presentación en la Contraloría General de la República efectuada por ese proveedor respecto de la base de datos del registro civil. Y no sé si habrá salido el dictamen de parte de la Contraloría General de la República, al menos hasta el 23-24 de octubre, cuando ocupé cargo de director, eso no habría ocurrido. Se planteó en su oportunidad con Morfo que la administración de la base de datos también, para los efectos institucionales, administrar la base de datos para otros fines institucionales, como por ejemplo la generación de las circunstancias necesarias para aplicar, por ejemplo, validación biométrica. Me reuní en varias oportunidades con nuestros usuarios organizados y no, hicimos encuentros públicos y privados. Me tocó exponer con el ministro Luis Céspedes, por ejemplo, con Jorge Zamora, con Andrés, yo mismo, en universidades, donde nuestros usuarios más organizados, como los Balabanca, etcétera, requerían este servicio. Por tanto, necesitamos para la generación de una base de datos una distinta a la estructurada con Morfo, porque esa base de datos estaba generada e implementada exclusivamente conforme al tenor de la licitación para identificación, vale decir, para sacar pasaporte y carnet. Y por tanto, tuvimos conversaciones con la empresa, adelantándome a la segunda pregunta del diputado Monkever, respecto en torno a esta materia. Y tenía algunas dudas jurídicas en la empresa Morfo y las planteó en sede administrativa. Me reuní con Morfo, diputado, varias veces. No sé si ustedes vieron, teníamos un tótem, que es un proyecto que, bueno, no sé en qué estará ahora, pero nosotros lo piloteamos en todo Chile, estos tótems que tenían validación biométrica, por ejemplo, esto es distinto para el carnet de identidad de pasaporte, donde las personas podían ir a un tótem, sacar todos los certificados del registro civil, pero tenía una novedad, la validación biométrica contra nuestra base de datos. Además, incorporamos la tecnología Transbank. Hoy día existe registro civil, en el registro civil existe el pago con Redcompra. Eso no existía, lo implementamos nosotros este año. Y se va a implementar a nivel nacional. No hemos hecho difusión, no hicimos difusión de eso. Entonces, en estos tótems nosotros tuvimos que hablar con Morfo, porque esa base de datos, para ese efecto del piloto, la utilizamos con ellos, pero nosotros para proveer esa validación biométrica para los tótems y para otros efectos, tuvimos varias reuniones con eso, con su gerente general, Ayacta, etcétera. Con el equipo técnico que... Con los abogados de Morfo. Asistió en alguna oportunidad un abogado de Morfo también, y el equipo técnico también de esto, pero también tuvimos reuniones técnicas con su director de estudio de desarrollo, etcétera. Es normal esto, no es algo que es normal, por lo siguiente, identificación, cédula de identidad de pasaporte, es la mitad del negocio del registro civil, es gran parte. Mensualmente son aproximadamente 360.000 cédulas de identidad y 60.000 pasaportes. Eso estamos hablando de un universo de millones de operaciones. Y por tanto, relaciones entre personal técnico del registro civil y Morfo son diarias. Reuniones específicas entre directivos, que no es el directorio y Morfo, también las hay, para los efectos de las... ¿Dónde se suscita la controversia con Morfo? Sí, eso quiero saber. Morfo está entiendo yo, porque no viene preparado para esa respuesta, pero Morfo está planteando, digamos, de que la administración de la base de datos del registro civil no se puede entregar al registro civil si no hay ciertas características técnicas que resguarden la seguridad de la información. Nuestra gestión entendía que sí la existía, digamos, y Morfo entiendo que no existía. ¿Puedo ser impreciso respecto a esta respuesta? O sea, en particular, ustedes están pidiendo que les entreguen la base de datos para el uso que está... Sí. Y ellos se niegan a entregarla porque dicen que no les corresponde entregarla. No dicen eso, dicen que tienen que haber ciertas condiciones técnicas para poder entregarla y se las consultaron a la Contraloría General de la República. Perfecto. O sea, pero en el fondo la controversia es que no quieren entregar la base de datos y ustedes la están pidiendo. En su oportunidad, cuando yo era director de registro civil, la estábamos pidiendo para los fines que señalé, en propuestas de trabajo que lo vimos con otros organismos públicos. Son proyectos de modernización. Le quiero recordar que cuando yo asumí como director se me encomendaron dos cosas, la normalización del servicio y la modernización, y tuvieron de plazo un año. Y por tanto, yo me tomé en serio eso y sacamos un montón de propuestas de innovación. Recién salió una app
donde, donde los celulares Android, que el 85% de los celulares de Chile, usted puede sacar los certificados gratuitos del registro civil y los puede mandar por WhatsApp y por correo. Esas son medidas de modernización que fue lanzada, disculpe diputado, fue lanzada 2 o 3 semanas de mi salida. Estuvimos trabajando en una serie de medidas. Entonces, esta es otra más. Respecto a qué me pidió la renuncia, nadie me pidió la renuncia. Yo estuve como director nacional en carácter transitorio y provisional por el plazo de 1 año. Y hubo informe positivo respecto del servicio civil para que yo pudiera prorrogar el cargo, pero la autoridad determinó de que no se me iba a prorrogar y por tanto el ministro de Justicia, y por tanto la autoridad estimó, en uso de sus facultades legales, de que terminaba mi mandato por el Ministerio de la Ley. Y por tanto, al cumplimiento del año no se siguió el cargo. Que precise la pregunta del diputado Monker, ¿cómo fue esa solicitud, digamos, de no continuidad en términos personales, directos? ¿Quién fue el que se lo solicitó? Me lo informó, porque en el fondo no me solicita renunciar, terminó mi periodo. Y la no renovación me la informó el ministro de Justicia, a mí, el día lunes, 23 me parece, 24 de octubre. Y ese día hice entrega al cargo, por supuesto. Respondiendo a la pregunta del diputado Becker, estas 2 domicilios que existen en la plataforma, que tienen el domicilio personal y el domicilio electoral, y qué medidas se están haciendo, porque en el fondo podría vulnerarse el sistema por parte de un funcionario de anotar 2 domicilios, señalar de que lo que hicimos fue ajustar ese sistema, y se está haciendo ahora, para los efectos de que, para que la persona llene el campo de domicilio electoral, debe ejecutar operaciones adicionales y, por tanto, dicho muy vulgarmente, jugársela. Pero además de eso, queda trazabilidad de la operación. Entonces, independiente del soporte de papeles comprobante que se tiene que entregar cuando hay un cambio de domicilio electoral, también hay que dar un comprobante electrónico para nosotros poder controlar esa misma operación de esa actuación, por supuesto. De los 17.000 casos, ¿cómo llegué a ese dato? El siguiente, en su oportunidad cuando Cervel plantea que hay 7.830.000 cambios de domicilio, bueno, primero, nunca se mandaron 7 millones de datos de una vez, es la acumulación de entrega ya, pero llegan a esa cifra, nosotros pedimos cuáles eran los 477.000, descubrimos que el 60% no eran los datos que nosotros habíamos entregado, así que lo que nosotros hicimos, diputados, fue analizar los datos contra nuestra propia base de datos. Hay 2 bases de datos, la del Cervel, y la analizamos contra esa y la nuestra, y después hicimos un segundo ejercicio, solo con nuestros datos, y comparamos el domicilio personal y el domicilio electoral que usted aludía. Entonces comparamos contra nuestros propios datos y concluimos lo siguiente. ¿Cómo llegamos al dato? Concluimos que de los 477.000 y tantos casos, en 17.000 casos había habido cambio de comuna, cambio de direcciones, como usted mismo planteó, lo importante es la comuna. Y llegamos a esa cifra, fueron 17.000 casos y hubieron 6.000 reclamos el día de la elección. No le quiero decir que cuál institución está más cerca de la cifra, este es otro dato, y nosotros lo anunciamos también, porque es verdad, simplemente porque es verdad. Y es un análisis paralelo y distinto, no es un versus entre que el Cervel esté planteando, son 485.000 casos de supuestos cambios de domicilio versus 17.000, no. Cervel plantea esta cifra que llegó y concluyó ese propio organismo, de la cual nosotros observamos 60%, que no es la información que remitimos, y este es un segundo análisis. ¿Cuántas personas de estos 477.000 casos tuvieron un cambio de comuna? Y nosotros a partir de eso informamos, entre otras cosas, se hizo entre otras formas cuando se anunció a la prensa, no fue una noticia única. Eso, diputado, eso, presidente. Gracias, señor Acevedo. Usted quería... Sí, una pregunta y después un comentario. En la licitación de la empresa Morfo, ¿cuándo concluye el contrato de ellos? Se licitó el 2011, entiendo. Se licitó, claro, en el gobierno pasado, se adjudicó el año 2012 y entiendo que se termina el 2020, 2018, después de este gobierno. Ya no. Yo sé exactamente cuándo es, lo que pasa es que quiero preguntarle en qué va el proceso de nueva licitación. Entiendo que ya debió haber partido el proceso hace bastante tiempo, porque es un proceso bastante lento. ¿Usted cree que eso, en qué etapa lo dejó usted? Bueno, faltan varios años para la nueva adjudicación y por tanto la elaboración de las nuevas bases
no se efectuó durante mi gestión. No se ha efectuado. No se ha efectuado. Faltan Ni siquiera los borradores. Faltan varios años para que se produzca la licitación. Ahora yo puedo entender su pregunta porque fue bastante complicada la adjudicación de la licitación. No, se lo pregunto porque todas las adjudicaciones de este sistema, como son complejas, comienzan y tienen que pasar varias etapas, tomas de razón, observaciones, por lo menos 3 años antes. Así ha sido históricamente. Y yo pregunto, hasta ahora no se ha iniciado ni siquiera el borrador de las bases de las nuevas. Le estoy solo reproduciendo el reclamo de muchas personas probablemente de la industria, que reclaman de que aquí no se ha hecho, que está completamente retrasado el proceso y que esto puede terminar indefectivamente en que, bueno, podemos quedarnos sin registro civil, se le renueva transitoriamente por 2 años a la empresa Morfo, producto de que no llegamos a tiempo a la licitación. Yo solo quiero un dato objetivo. Mientras usted fue director, no se inició ni una redacción, ni siquiera de borrador de las bases. No se inició ninguna redacción del borrador de las bases, atendiendo además que los plazos de toma de razón son bastante inferiores a 3 años. Y en que está hoy día en ejecución el contrato del servicio, y lo que nosotros estamos haciendo hoy día, lo que se hacía hoy día en el registro civil, era el control de los estándares de calidad, etcétera, respecto a las prestaciones del servicio. Ya, y el comentario final que quería hacer, presidente, para efectos de acta, lo siguiente. Todos sabemos la relación que existe entre el ministro de Justicia y el estudio de abogados que, por la ley de lobby, en al menos 2 oportunidades, le pidió audiencia al director, que era el estudio Zúñiga, Matus, Campos, abogados. Por lo más fue una polémica pública. Este estudio de abogados es el representante legalmente de la empresa Morfo, por lo mismo se reunió en más de una oportunidad con el director o con gente del registro civil. Y producto de esta relación o potencial conflicto de interés fue el propio Colegio de Abogados el que señaló explícitamente que el ministro debía abstenerse de tomar cualquier decisión respecto al registro civil que afectara directamente o indirectamente este tema. El ministro también lo dijo que lo iba a hacer y ha quedado en evidencia que desde el momento en que fue él el que tomó la decisión de no renovarle el contrato a don Luis Acevedo, él el que la comunica públicamente y él el que se la comunica a él, es evidente que no se abstuvo e incumplió lo que a juicio del propio Colegio de Abogados él debió haber hecho, que era abstenerse producto de la relación que él tiene con los representantes de la empresa. Estamos hablando de una institución, un registro civil, que además ha quedado en evidencia que tenía una contraposición en un aspecto no menor con la misma empresa y que tienen una controversia precisamente en la Contraloría pendiente. También aquí yo dejo constancia esto y creo que va a ser una pregunta o una de las conclusiones que va a haber que poner en su minuto. ¿Se puede preguntarle no queda claro la relación? O sea, ¿habría roto su compromiso de abstenerse porque le pidió la renuncia a Luis Acevedo? Claro, el ministro Campos, todos sabemos la relación que tiene con el estudio de abogados, eso usted lo sabe, ¿no? El ministro Campos tiene estudio de abogados con los abogados representantes de la empresa Morfo. La empresa Morfo tiene controversias con el registro civil. Producto de este conflicto de interés evidente, que no solamente lo denunciamos varios parlamentarios de varios partidos, sino que también lo consignó el Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados dijo, mire, el ministro puede asumir como ministro de Justicia, pero debe abstenerse de participar en cualquier decisión relativa al registro civil, toda vez que esta empresa es una de sus clientes. Es evidente, porque cualquier decisión que él pueda tomar en el registro civil puede afectar, para bien o para mal, a un cliente principal proveedor del registro civil, como es la empresa Morfo. Fue tajante el Colegio de Abogados al respecto, y me parece que está bien, porque es en pos de la transparencia. El director el ministro de Justicia fue enfático en señalarlo, que lo iba a hacer, y no lo cumplió. Porque si habían dudas respecto a quién había pedido la renuncia por este tema al director de registro civil, hoy día han quedado completamente aclaradas. Fue él el que tomó la decisión, él el que la comunicó, y él el que actuó entonces en conflicto de interés. Porque alguien podría decir, por ejemplo, ¿por qué le pidió la renuncia? ¿Porque tenía diferencia con la empresa Morfo, cliente de él? ¿Porque
él fue el primero en señalar junto con la Presidenta de la República que la empresa Morfo, por los ajustes informáticos, algo tenía que opinar al respecto. Probablemente la respuesta no está, pero la sola duda era precisamente la que se quería evitar con este conflicto de interés. Gracias, diputado Monkever, y si lo estima también la comisión, vamos a pedir para que haya certeza de esto, fecha de cuándo expira el contrato, si es que actualmente hay bases de licitación o perfiles que en la etapa previa efectivamente a una licitación respecto del sistema informático que soporta el registro civil, de tal manera de conocer los alcances de los planteamientos del diputado Monkever y simultáneamente copia de la presentación que actualmente existe en Contraloría respecto a esta controversia, de tal manera que lo conozca la comisión. ¿Está invitado, Contralor? No. ¿Ha sido invitado, Contralor? Sí, si les parece, recordemos que estamos haciendo aún la lista de invitados para objeto de conocer el alcance de la investigación que lleva adelante la Contraloría, que recordemos que es independiente a la investigación que lleva el propio registro civil. Así se hará, diputado Carlos Abel. Bueno, y con esto hemos dado cumplimiento a la tabla, como he dicho, lo dejamos pendiente, pero sin perjuicio de lo breve que puede ser su intervención, es pertinente tenerla a la vista con lo que diga la exsecretaria Patricia Silva, de tal manera que el contraste es necesario para que la diligencia sea provechosa. Así que, diputado, out. Lo que pasa es que usted habló de invitaciones. Sí. Yo quiero saber si en el caso del subsecretario más bien se trata de citaciones, porque no han transcurrido los 6 meses de su salida y en consecuencia las autoridades de gobierno son citadas y no son invitadas. El secretario me dice que han sido citados para información. Sí, sí, efectivamente. Quiero circunscribir a que efectivamente están obligadas a asistir. Así es. En el caso de los funcionarios públicos y exfuncionarios, con el límite de tiempo que acaba de señalar, 3 meses. Así es. 3 meses. 6. Pero son ministros y subsecretarios. Yo creo que no existe ese papel, no importa. Yo creo que son los 6 meses para acusarlo constitucionalmente. Claro. No es para venir a la comisión, entiendo yo. Yo en la comisión cabal, los exfuncionarios, no tuve, respecto a Dávalos, etcétera, no hubo ninguna facultad en ese sentido. Incluso la pusimos como dentro de las propuestas de cambio de nuestra ley orgánica. Una vez que cesan en funciones, no. Está bien. Son invitados. Sí, salvo en el caso de los funcionarios públicos, que en aquel sí se puede aplicar el apercibimiento respectivo. Sí, al registro civil, sí, respecto a los perfiles de licitaciones. Bueno, y habiendo cumplido la tabla, esta sesión se levanta.